Se le voy a contar una historia de un papá que le dejó una herencia a 3 hijos. Digamos que los hijos tenían sus características como todos los hijos y a uno de ellos le dejó un cofre lleno de oro. A otro le dejó herramientas para trabajar el campo. El papá pues era sembrador, era agricultor. Y al tercer hijo le dejó semillas. Cuando se murió, pues efectivamente los hijos muy consternados, todos eran unos buenos hijos. El de las semillas pues tenía un poco más de espíritu emprendedor, entonces intentó reunir a sus hermanos y les dijo, bueno, tú tienes el dinero, tú sabes hacer las siembras, la técnica, yo tengo las semillas. ¿Por qué no unimos fuerzas y hacemos algo en conjunto? El que tenía el oro dijo, no, pero yo cómo voy a arriesgar mi oro si yo ya tengo mi oro acá. Yo no me arriesgo como mi papá, yo simplemente me voy, y se fue a disfrutar su oro. Unos añitos después, pues se fue de viaje, de parranda, y el oro se acabó. Se acabó el oro y él no sabía cómo generar más oro. El segundo, pues tenía sus herramientas y dijo, no, sin oro, ¿cómo lo hacemos? Yo sé hacer la técnica, yo prefiero irme a buscar quien valore por mi trabajo y que me paguen por lo que sé hacer, y me dedico a cultivar y a recibir mi dinero fijo mes a mes. Y se fue, efectivamente, a cultivar. Y el tercero dijo, caramba, ¿qué hago? Pero no me puedo dar por vencido. Lo que pasa es que tengo unas semillas y las semillas siempre tienen su tiempo en dar frutos. Hay que sembrarlas, no sé hacer la técnica, tampoco tengo el dinero, pero sé cómo cultivar las semillas. Así que pues consiguió un sitio donde le dieron un préstamo para arrancar, un préstamo de capital. Lo consiguió y pudo sembrar sus semillas, y efectivamente después de que empezó a dar frutos, pues pudo recoger no solamente lo de su crédito, sino poder crear una empresa de en adelante que fue muy próspera. ¿Cómo le parece el futuro de estas 3 personas? Oh, oiga, qué maravilla de conversación esta, Edwin. A ti, al equipo, muchas gracias. Qué bueno estar acá. Me parece una gran conversación y pienso que tiene mucho de realidad. Creo que muchas veces en la realidad podemos llevarnos a celebrar y pensar que la plata es de corto plazo, es como realmente el fin final, y no el fin, porque no, el fin es pero es el fin de hoy o el de más adelante, y se van a dar cuenta que hay muchos diferentes matices en la vida, como uno puede realmente evaluar lo que uno quiere hacer y su propósito. Y realmente me parece muy bonita la historia, me parece muy bonito saber de 3 hermanos, y sabes que hay un tema que a mí me apasiona profundamente, y es ir acompañado. Hay una palabra, una frase que uso mucho, que es la inteligencia colectiva. Me gusta mucho pensar que cuando nos unimos y aceptamos las diferencias, es de donde realmente sale mucho valor. Entonces me gusta mucho cuando al comienzo decías que si se hubieran unido tenían todo en sus manos, ¿no? Sabiendo que uno no tenía lo que tenía el otro. Eso es lo más bonito, cuando inclusive en las empresas eliminamos la jerarquía y nos damos cuenta que hay que aprender de todos. Buena historia, me encantó. Qué bueno, y también hay un tema de emprendimiento que me gusta, porque el que tenía su espíritu emprendedor, las semillas, sabía que necesitaba de los otros, ¿no? Sabía que necesitaba el capital, sabía que necesitaba la técnica, no se dio por vencido cuando inicialmente no lo tuvo. Y buscó la manera y creyó, sabía que se iba a demorar, porque muchas veces los emprendedores, y sobre todo en Colombia y en Latinoamérica, hay un pensamiento de lo rápido, ¿sí? Como malas herencias que nos quedaron del pasado, el dinero fácil, el dinero rápido, y no el de saber esperar, el de cultivar esas semillas y recoger el fruto después. Total, es que me encanta eso que mencionas del emprendimiento. Primero, soy emprendedor enloquecido desde la universidad, por no decir antes. Empecé algunos temas, me dio muy bien, me dio muy mal, ha pasado de todo, y donde trabajo también como empleado he emprendido, de hecho, y me gusta pensar en esa estructura. Y lo que mencionas ha venido pasando con los años. Yo tengo 46 y hay un cuento que siempre pienso, y es que, no sé si te tocaba cuando uno iba a ver, digamos, no sé, Los Magníficos, ¿no? Y decía, voy a ver Los Magníficos, sí, claro, hoy el jueves a las 4 de la tarde, y entonces uno llegaba al colegio porque ese día eran Los Magníficos, entonces, y por fin cuando eran Los Magníficos, duraba media hora, 20 minutos de propagandas, y nos tocaba esperar, ¿no? Ahora el tema de la gratificación instantánea, que es lo que tú mencionas, se ha vuelto una absoluta obsesión, ¿no? De hecho, dicen que el 70% de las generaciones jóvenes no quieren invertir porque dicen que no van a ganar plata de corto plazo.
Y eso es el real cambio que tenemos que ver. Cuando estamos emprendiendo, haciendo empresa, hay un proceso. Hay que ir con toda, hoy tiene que pasar lo que tiene que pasar, hay que acelerar, pero hay un proceso. Y pienso que ese es un valor muy, muy grande que tenemos que inculcar en las nuevas generaciones y en nosotros mismos, porque nuestros hijos están acostumbrados a que ponen un botón y el domicilio llega en un par de minutos. Ponen un botón y ya cambian de canción. ¿Se acuerdan? Yo hasta me acuerdo, también he hecho un cuento ahí largo de Tango Discos, cuando uno por fin tenía que, era con CDs, era otra conversación. Hoy la gratificación instantánea es un tema que es muy bonito por la tecnología, pero hay que manejar muy bien. Si nosotros venimos de una generación de todo había que esperar, ¿no? Un taxi había que marcar ahí el 21111 y esperar que alguien por fin se decidiera y uno no sabía efectivamente cuánto se demoraba. Y bueno, le tocaron CDs, pero pues el cassette, ¿qué me dice el cassette? Claro que me tocó cassette, por Dios. No solo me tocó cassette, sino me tocó el cassette que tocaba devolver con un esfero porque se gastaban las pilas. Claro, pasaban muchas cosas y la tecnología hay que abrazarla. Yo creo que nos da muchísimos beneficios, pero sí hay que darnos cuenta que la gratificación instantánea en exceso puede sesgarnos un poco en no pensar en largo plazo, no pensar de forma colectiva. Y creo que en el emprendimiento hay mucho valor cuando uno piensa de esa forma. Ignacio, hablemos sobre sus emprendimientos. ¿Qué ha hecho? Cuénteme qué emprendimientos arrancó, fracasó, qué tiene en este momento. Bueno, a ver, vamos a contar un par ahí si quieres. No, mira, yo tuve uno que se llama AutoKeeper, muy lindo. Yo tenía el típico hobby de los carros, me gustaban mucho, pero sentía que lavar el carro era un tema. Entonces lavamos los carros a domicilio hace mucho tiempo, pero que fuera con presión. Entonces hicimos una máquina ahí, me las di de ingeniero, bueno, ahí pasó de todo. Eso fue creciendo hasta que terminamos manejando flotas de muchas tractomulas, inclusive. Fuimos uno de los grandes proveedores del SITP, hasta que esa empresa comenzó a ir muy bien, le fue bien mal como todos, pero la verdad en el camino, en el largo plazo comenzó a ir muy bien. Y luego fuimos proveedores del SITP y se quebró el SITP en su momento. ¿Se acuerdan que entró en ley 1116, dejó de pagar a unos proveedores cuando éramos muy grandes proveedores de ellos? Entonces esa empresa se pegó muy duro en ese momento, tenía unos, no sé, 14 años tal vez, y quedó muy mal después de esa caída del SITP, y luego con la pandemia se terminó de morir. Entonces pasó de todo, emociones, crecimos varias ciudades, celebramos y luego, bueno, pasó. Luego ese fue uno. Me gusta hablar de temas que también nos salieron bien porque nos enseñan mucho, ¿no? Nos enseñan muchos temas que nos salieron bien. Luego por ahí también crea mucho en el tema de formalizar los alimentos. Entonces son las cadenas de tiendas de conveniencia, eso sí, solo en Bogotá, en centros empresariales. Quiero comer bien, pero las papitas, pero en un lugar donde el perro caliente fuera muy bueno, en fin, con una típica tienda un poquito más sofisticada. Hoy lo que tenemos en un Oxxo, un 7-Eleven, que llegamos a tener 7 tiendas en Bogotá, llevamos muy bien, de verdad. Ese negocio era muy bonito, se llamaba OK Tiendas de Conveniencia, algunos seguramente lo vieron. Estábamos enfocados en centros empresariales, llegó la pandemia, y pues se imaginarán, nadie trabajaba desde las oficinas, nos quebramos, con un agravante muy claro que la pandemia tenía una excepción. Cuando uno veía cómo vendía alimentos, podía abrir. Entonces era gravísimo porque no estábamos a las excepciones para ayudar a las empresas, pero donde estábamos nosotros nadie iba. Entonces, esa se quebró completa. Bueno, tuve una cadena también de alimentos, de comidas rápidas, que esa sí fue, la compramos muy, muy quebrada, y luego, después de unos 12 años, la vendimos muy bien. Entonces, ese fue bien. Y hoy tengo un tema que seguro conocen, que se llama Autonomistas. Es un emprendimiento muy bonito, es una empresa, ya tenemos operación en un par de países, y ayudamos a las personas a tener, digamos, tranquilidad y libertad financiera. Nos gusta mucho pensar en que poder vivir la vida con propósito es realmente relevante, y poder tomar decisiones, más allá de tener un Ferrari y un yate, que el que lo quiera maravilloso, acompañar a las personas para que puedan tomar decisiones. Entonces, cuando tienes capacidad financiera y quieres cambiar de empleo, o quieres hacer un emprendimiento, o quieres cambiar de ciudad, eso es un tema entre tiempo
y también temas financieros, y lo unimos muy bien con el propósito de nuestros clientes. Trabajamos con empresas, con clientes finales, temas tributarios, de inversión, psicológicos, porque es increíble la parte psicológica que tiene el dinero. Bueno, ya hay un par más, pero amante del emprendimiento. Tema psicológico cuando no se tiene y cuando se tiene, ¿cierto? Creo que las dos hay que mantener un muy buen equilibrio. Total. Y cuando el sábado estás pasando por una tienda de ropa y vas por... No te preguntan cuántas chaquetas tiene el señor, ¿no? Y cuando estás de fiesta no te preguntan si tienes o no para el siguiente, y comienzan a ver un tema de gratificación instantánea que a veces te juegan en contra. Entonces pasa por todo, ¿no? El tema psicológico es un tema muy bonito que también creo que en temas de salud mental idealmente nos hubieran enseñado un poquito más de ese tema, ¿no? Bueno, Ignacio ha mencionado la pandemia un par de veces. Claro, sí, la pandemia nos dio duro a muchas empresas, de pronto a otras los benefició. Lo que sí es en común es que la gente entendió, así fueran las malas, la importancia del poder digital. ¿Sí? O sea, el que nunca creyó en el Internet, creo que ahí le quedó clarísimo que lo importante que era. Y los que tenían sus negocios de pronto un poco fortalecidos, pero ahí iban, se les impulsaron en temas de pandemia, como otros que definitivamente, que fue la mayoría, cerraron. La pandemia marcó un hito en lo digital. Sin lugar a dudas, te cuento una historia. Yo en ese momento estaba liderando la banca minorista en Itaú. Balance de billones, de billones del activo y en el pasivo. Me acuerdo ese jueves cuando dijeron que íbamos a hacer un simulacro, ¿no? Sí. En Bogotá. Y nos sentamos en el banco y dijimos, bueno, cuando tú recibes mensualmente, no recuerdo el número exacto, pero puede hablar de más de 500.000 millones de pesos en pagos, y el cliente muchas veces no podía pagar los productos porque algunos no estaban todos digitalizados, ¿no? Nosotros no trabajamos todos de forma 100% digital. Y esa evolución de muy corto plazo que nos invitaba a hacer la pandemia, a mí me pareció maravillosa. Y realmente lo que podemos ver hoy es que quienes aprovechamos la pandemia, tanto los emprendimientos como las empresas, y abrazamos la tecnología como un poder de madurez y evolución radical, pues realmente nos hace unas compañías muy diferentes y unos seres humanos realmente profesionales muy diferentes. Yo pienso que la tecnología hay que abrazarla, y la era digital es absolutamente maravillosa, y la pandemia claramente lo aceleró. Fue duro, fueron meses duros y los emprendimientos complicados, pero yo amé la pandemia y siento que lo que pasó, para bien o para menos bien, y yo tuve temas familiares, pero solamente nos sirvió. Bueno, cuéntame quién es Ignacio Giraldo. Ignacio Giraldo es un apasionado de la vida. Yo, la verdad, vivo esta vida con demasiada energía. A veces es un poquito difícil de manejar. Por mí me levanto a darle vueltas al comedor corriendo. Entonces, lo primero que te digo, soy apasionado de la vida. A medida que vinieron los años, cada vez definí más mi propósito. Pienso que mi propósito es generar bienestar y abundancia al mayor número de personas posibles. Soy una persona de familia, estoy casado con Mónica Uribe, siempre digo que ha sido el mayor acierto de mi vida. Papá de Julián y de Lucía, de 8 y 5 años, muy familiar, y también amante profundo de Colombia. He vivido por fuera muchos años y vengo acá siempre diciendo, vamos a trabajar por este país para sacarlo adelante. Y profesionalmente también una persona que le meto muchas horas, mucha energía a sacar adelante los proyectos en los que me involucro, porque siento que como uno invierte su tiempo y su energía, que son los activos más importantes, realmente hace mucho sentido. Entonces le meto mucha candela a esta vida, me fascina, también me gusta estar con los amigos, hago deporte como loco, candela, con mucha pasión, ese soy yo. Bueno, ¿y sus hijos? ¿Cómo ven el tema ellos del emprendimiento? Usted les dice cositas, sé que son muy pequeños, pero desde pequeños se pueden empezar a formar. Pues mira, yo creo que hay un par de cosas que en la vida no nos enseñaron. Y me encanta siempre decir que no creo que estoy en lo correcto, bienvenidas siempre las diferencias, pero siento que no nos enseñaron de salud emocional, no nos enseñaron de nutrición, no nos enseñaron de educación sexual y no nos enseñaron de finanzas personales. Entonces con mis hijos realmente hay un tema grande que les contamos sobre un tema de finanzas personales. Lo tengo además bien estudiado y tenemos un programa sobre eso, y con ellos comenzamos a hablar de eso, y pues ya viene también autonomistas, entonces le cuento un poquito de los emprendimientos.
Por ahí también tenemos un tema que tiene que ver con hoteles y naturaleza, una cadena de hoteles de turismo regenerativo, y los llevamos a estar allá y darse cuenta que hacer país, trabajar con la naturaleza, trabajar con la comunidad que está cerca de los hoteles es muy importante. Realmente sí los involucramos y creemos que es muy importante que ellos comiencen a ver desde muy temprana edad lo que estamos haciendo. Más allá de un tema financiero, es un tema de educación, y que se den cuenta que a Colombia hay que quererlo independientemente del camino que cada uno quiera llevar. Pero sí les contamos de los emprendimientos con mucha cautela para que vivan su vida como niños. También creo que es bueno no cortar etapas, ¿no? Pero sí los tenemos cerca, y el tema de finanzas personales, que es una pasión mía, lo voy viviendo con ellos, desde la que no sabe escribir todavía ni sumar, como el otro que tiene diferentes, Julián, que ya tiene otro tipo de madurez en sus 8 años tempranos. Me parece que es un tema muy bonito, y también trabajo un poco con universidades a veces cuando hay tiempo para contar un poco estas historias. Bueno, yo le voy a regalar un tiquete, pero este es de viaje en el tiempo. Entonces lo va a llevar a sus 15 años de edad. ¿Qué se diría usted? Tiene 30 segundos para hablarse. ¿Qué se diría? Vive la vida, vive cada año, vive cada día con muchísima pasión. Al final, uno cuando está joven siempre quiere ser grande y sueña por salir de la casa y tener más cosas. Le digo, vive la vida, cuando uno vive cada día, cada mes, cada semana, con mucha energía, realmente la mejor forma de luego mirar hacia atrás y decir, wow, no tengo ningún arrepentimiento. No hay que pensar más allá. Hay una frase que digo, la vida es ahora y el futuro llega. Hay que manejar las dos muy bien. Listo, y ahora un poquito más adelante, en su primer emprendimiento, ¿qué se diría? Dios mío, yo pienso que cuando miro para atrás y todo lo que he aprendido en emprendimiento, todo lo que me he equivocado, que en eso he sido muy bueno, en equivocarme, les diría a todos los emprendedores, y me diría a mí mismo, que siempre hay que pensar en vender. Muchas veces uno gasta muchísimo tiempo en producto, y el producto hay que hacerlo que sea muy bueno, pero cuando uno piensa en realmente comercialmente generar valor, que los clientes quieran comprar y que uno pueda vender, una empresa puede tener el mejor producto y le puede ir muy mal. Una empresa que esté vendiendo y facturando, al final tiene elementos de poder seguir evolucionando su producto. O sea que siempre pensar en vender. O sea que se podría decir que como en el fútbol, cuando ganan, pero juegan mal, ganaron, y es mejor corregir ganando. Mi hermano, eso pasa, ¿no? Jugaron muy bonito, pero siempre pierden. Pues no, la verdad, cuando uno mete goles, a mí me encanta pensar, y con el equipo lo hablamos mucho, en Lulo también, y es pensar, los goles no es un post en Instagram, no es un post en LinkedIn. El gol se mete cuando se mete el gol, cuando llega cuando el cliente está con nosotros, cuando trae sus depósitos a nosotros. Entonces, en los emprendimientos, en las empresas, hay que vender, hay que meter goles. Ya cada uno definirá cuál es su gol, pero hay que meter goles. Hay que soñar, pero hay que meter goles, señores y señoras. Bueno, el tema de las ventas no lo mencionaste cuando hablabas de la educación que no nos dan, que eso hoy en día es vigente. Los colegios no se esfuerzan en proporcionarle herramientas que en su vida adulta o en su vida de trabajo sí van a necesitar, como el tema de la inteligencia emocional, todas esas habilidades blandas, el tema de finanzas, excelente. Pero el tema de ventas yo también lo hubiera metido ahí, porque resulta que no necesariamente porque su profesión vaya a ser vender o porque vayan a ser empresarios, existen muchos profesionales muy buenos que en el momento de que se sientan a venderse profesionalmente en una entrevista de trabajo o una hoja de vida, no lo logran y pueden ser muy buenos, pero no saben venderse a sí mismos. Entonces yo creo que el tema de las ventas al final puede volverse un salvavidas de manera transversal. Sí, me gusta lo que dices, hace mucho sentido. Al final, a mí me gusta pensar que casi que lo único que no tiene esta vida es nombre, ¿no? Y que tu nombre realmente tú también lo sepas de alguna forma comunicar, valorar, vender, digamos, de alguna forma, pues genera mucho valor para lo que sea que quieras hacer. Yo no creo que es mejor el que decidió ser empresario, el que decidió tener una profesión diferente, educador, que me parece maravilloso, diferentes tipos de emprendimientos, tecnología, en fin. Vender es un temón y sí creo, como tú bien lo dices, es un tema muy, muy prioritario, y manejar la imagen personal, sobre todo para uno, cuando uno esté
tranquilo con uno mismo, ahí en consecuencia también existe cómo uno puede comenzar a abrazar diferentes personas diferentes, ¿no? Yo creo que eso hace mucho sentido lo que dices, claro que sí. ¿Y en ese caso qué sería mejor? ¿Tener muy buenos clientes o muy buenos colaboradores? Mira, yo tengo una reflexión que me encanta pensar, y es que si uno quiere ir rápido, va solo; si uno quiere ir lejos, va acompañado. Yo he sido de la política de vida de ir acompañado. No siempre me veo bien, es parte del juego, pero soy de la política de ir acompañado. Y creo que tal vez muy cerca al punto de venta, diría, si uno quiere ser exitoso o le quiere ir bien en cualquier tema, en la familia, con su esposa, con sus hijos, en fin, pero profesionalmente en el emprendimiento, la única forma para que uno le vaya bien es tener un gran equipo. Yo sí creo que tal vez muy, muy cerca de lo primero que hay que hacer, luego de tener la convicción de lo que tú quieres hacer, alineada con tu propósito, tener un gran equipo. Siempre las personas que trabajan con uno, idealmente todas tienen que ser mejor que uno. Y ahí es donde realmente uno consigue la forma de sacarla del estadio. Bueno, ¿y qué tal con su equipo? ¿Cuántas personas usted maneja hoy en día? Bueno, en Lulo estamos en este momento un poco más de 300 personas, 327 exactamente, creo. En el equipo del equipo directivo de Lulo debemos ser 11 personas en este momento. Pero mira, a mí no me gusta mucho pensar como en la jerarquía del rol que tengo actualmente. Puede ser que mañana el rol no esté. Me gusta pensar en el equipo como un todo, y me gusta pensar que operamos como una organización con una metodología de agilismo a escala, donde se eliminan las burocracias, se eliminan las jerarquías, y lo que hacemos todos es acompañar a los equipos que realmente están trabajando en las comunidades, como se llama. Tenemos una comunidad de persona natural, una comunidad de persona jurídica, que están precisamente sacando productos nuevos al mercado, y todos trabajamos para ellos. Entonces te diría que tengo un rol más, como es tan importante la persona que maneja el bus, como el que hace los uniformes, como el que mete el gol, como el que evita que metan un gol. Y creo que cuando pensamos en roles y no en jerarquías, tenemos mucho más por construir, y todo el mundo está más listo para entregar conocimiento. Y en vez de ves por allá el presidente, yo pienso que nos manejamos entre todos y construimos entre todos. Listo, hablemos un poco entonces de Lulo. ¿Cómo impacta Lulo a las personas? ¿Qué diferencial tiene Lulo Bank en Colombia? Bueno, y sé que tienen operación porque lo permite fácilmente su modelo de negocio. ¿Cómo funciona? Pues me gusta mucho pensar, yo amo la banca, soy banquero hasta la médula, siempre lo digo, llevo más de 20 años en banca, trabajé 15 años en Citi, 6 en Itaú, después trabajé en RappiPay, que me pareció absolutamente maravilloso, y ahora Lulo. Entonces lo primero, empiezo por ahí, porque creo que abrazando lo que ha hecho la banca tradicional, celebrando lo que ha hecho la banca tradicional, la nueva evolución trae muchos elementos a la mesa. Tú hablabas ahorita de que ahora uno con un clic puede hacer muchas cosas, pues eso pasa con la banca. Y el primer tema que quiero resaltar ahí es ahorrar. Las cuentas de ahorro en Colombia servían para todo menos para ahorrar. Te cobran comisiones obsoletas, te pagan hoy, inclusive en muchas instituciones, una tasa remunerada muy muy baja. Entonces lo primero que hicimos los neobancos fue decir: las cuentas de ahorro son para ahorrar, vamos a eliminar las comisiones obsoletas, y en la medida que somos bancos digitales, pues podemos claramente abarcar todo el territorio nacional. Entonces vinimos para realmente a los colombianos la capacidad de ahorrar. Y ahí hay veces hablamos de este interés compuesto que intentan explicarnos de muchas formas, y la gente, ¿pero qué significa eso? Pues acá no hay ni que aprender qué significa eso, sencillamente funciona de forma automática. Entonces la verdad, vinimos en Lulo a transformar la industria financiera en Colombia. Somos el primer banco con licencia de banco 100% digital del país, y estamos transformando la banca de personas, y estamos comenzando a transformar la banca de empresas, donde ya tenemos nuestros primeros productos comenzando a salir. Entonces vinimos a liderar y a protagonizar el cambio desde una estructura tecnológica muy robusta. Y esto es importante dejarlo claro. Los neobancos tenemos tal vez dos elementos muy claros a resaltar. Operamos de una forma muy tecnológica, lo cual nos permite ser muy eficientes y entregar mucho valor al cliente. Y lo segundo, somos obsesivos con la experiencia
del usuario. Si el usuario no la está pasando bien, si tenemos errores a nivel tecnológico en ese servicio, es una absoluta obsesión y se revisa todas las semanas conmigo asegurando que eso funciona bien. La verdad la pasamos muy bien. Lulo vino a liderar y a dar las banderas de la transformación del sistema financiero colombiano en Colombia. Yo como hago la transformación digital, entonces voy a ver si entiendo el tema. Entonces yo quiero abrir una cuenta y lo único que tengo que hacer es coger, inclusive mi celular o mi computador, entrar a Lulo Bank y tengo una cuenta de ahorros, donde yo meto mi dinero y no me lo van a quitar por cualquier cosa. ¿Sí? Eso sería un punto. Así es. Adicionalmente, pues no necesité desplazarme a una entidad física, hacer una cola, esperar que me atendieran y simplemente lo hago todo de manera digital. Así es. Bueno, ahí ya todo eso me está gustando demasiado. Vivas donde vivas, pues por favor a decir, ¿no? Si estás en, no sé, en Baupés o en Bogotá, no importa porque es digital. Y si necesitaron crédito. Entonces, muy bien, cuando miras Lulo, estamos celebrando además, acabamos de pasar 1 billón de pesos en nuestras cuentas de ahorro. Ya cuando habla de billones es un número grande. Y para tocar tu punto de créditos, en créditos estamos este mes cerrando por encima de 450.000 millones de pesos en créditos. Entonces también es muy importante pensar en el ahorro. A mí me encanta pensar en ahorro, lo he mencionado varias veces, pero no podemos desconocer que el acceso al crédito es a veces limitado. Entonces también trabajamos con crédito, estamos avanzando, de hecho estamos creciendo a más de un 25% mes sobre mes en colocaciones de crédito, que es una locura. Y estamos también lanzando, hace 2-3 semanas lanzamos la tarjeta de crédito, cerraremos en junio con cerca de 10.000 tarjetas de crédito emitidas. Entonces claramente vemos el ahorro, vemos la inversión. Además seguramente muchos conocen Lulo X, donde tenemos inclusive inversiones en cripto, con monedas estables en euro y en dólares, también con Bitcoin, con Solana y con Ethereum, que puedes tener una tarjeta débito en dólares 100%. Entonces la verdad es una locura cuando piensas en diferentes mecanismos que tenemos para trabajar con los usuarios. Entonces hay que ver el ahorro y hay que ver el crédito, sin lugar a dudas. O sea que al comienzo que contábamos la historia, para esos que tienen su cofrecito de oro, no importa cómo lo hayan ganado, heredado, como sea, pues pueden ahorrarlo en vez de gastárselo. Y estos que tenían ahí su mecanismo de trabajar, su técnica de trabajar la tierra y necesitan de pronto apalancar algo adicional o tener un extra de lo que trabajan, lo pueden ahorrar con Lulo. Y para los emprendedores como el que tiene las semillas, ¿qué ha pensado Lulo un poco para este tipo de público? Pues mira, muy importante, nosotros acabamos de lanzar el segmento Lulo Pro. Muchas veces cuando te dan beneficios en algunas entidades, más o menos te dicen, no, tienes que tener estos ingresos o lo ponen de alguna forma, digamos, particular, porque yo de nuevo, además en este momento del país creo que tenemos que abrazar las diferencias y la forma como cada una hace las cosas. Ahora, con respecto a Lulo, lanzamos el segmento Lulo Pro. Entonces, si eres un empleado y tienes la nómina con nosotros nos damos cuenta, obviamente a través de mecanismos de analítica avanzada, nos damos cuenta que tienes la nómina con nosotros, tienes todos los beneficios de Lulo Pro, entre los cuales está ganarse hasta 10.5% en la cuenta de ahorros. Sí, 10.5%. Tenemos muchos beneficios de cashback, tenemos beneficios de tasas a Lulo X, tenemos beneficios por compras en el corral, bueno, en fin. Pero luego ves si eres independiente. Bueno, ¿y soy independiente qué? ¿Qué es tu pregunta? ¿Soy independiente? ¿Soy emprendedor? Entonces, si consignas en la cuenta de Lulo más de 3 millones de pesos mensuales con nosotros, nos vamos a dar cuenta también que estás tomando a Lulo como tu cuenta de banco principal y vas a tener todos los beneficios de Lulo Pro. Y todas las políticas de crédito que tenemos nosotros dentro del banco ven mucho la transaccionalidad y la principalidad que tenemos en Lulo. Entonces, claramente, cuando vemos la penetración que tenemos en el crédito, en los clientes que tienen la cuenta principal con nosotros, es muy, muy alto. Entonces, ahí estamos teniendo una relación muy bonita y muy recíproca entre nuestros clientes, empleados, independientes, emprendedores y claramente con los beneficios que damos desde Lulo. Bueno, o sea que si yo tengo una cuenta, ¿sí es bueno moverla o mejor tener el dinero quietico? Pues mira, yo te voy a decir 2 temas ahí. El primero, todos tenemos que mover la plata.
porque al final nos toca pagar la luz, los que tenemos hijos tenemos que pagar el colegio. Qué bueno mientras mueves la plata, que todos los días esa plata esté rindiendo. Y por eso es importante que las cuentas de ahorro son para ahorrar. Muchas veces los clientes dicen, pero no tengo plata para ahorrar. No, en la medida que uno va gastando la plata durante el mes, esa plata está produciendo. Y es una primera forma de comenzar a invertir y generar rendimiento sobre tu dinero. O sea que lo primero te diría es que creo que nos toca mover la plata. Ahora bien, es muy bonito pensar que en la medida que podamos comenzar a ordenar el dinero, como lo hacían los abuelitos, en diferentes sobrecitos. Aquí ahorro, aquí tengo la plata del colegio, aquí la del arriendo, aquí la del crédito. Y de esa forma están los bolsillos. Entonces tenemos hasta 10 bolsillos que formas digitalmente, muy fácil, para que puedas ordenar tu plata. Y claramente cuando tienes ordenada, pues claramente es un poquito más fácil el ahorro. Pero siento que de cualquier forma, moviendo la plata, ahorrándola, vas a comenzar a ahorrar, vas a comenzar a invertir. Y en la medida que uno tenga, también como lo promovemos mucho en Autonomistas, que tengas una canasta de la tranquilidad y tengas un dinero para poder vivir unas semanas, idealmente unos meses, pues eso te va a dar mucha tranquilidad. Y los bolsillos y las cuentas remuneradas que tienen los bancos digitales y Lulo, pues claramente hacen la vida mucho más fácil para el ahorro. ¿Cómo le enseñamos a los niños a ahorrar o a invertir en un país como Colombia? Esa conversación es bien interesante y es bien profunda. Buscando ser breve, lo que a mí me gusta, y por favor ayúdenme si hay mejores ideas, me gusta pensar con mis hijos y también lo dejo muy claro, es que los niños tienen que entender que el dinero tiene un valor y que el dinero que no se gasta también tiene un valor. Entonces lo primero es decirles, el dinero que uno ahorra crece. Si estuvieran mis hijos acá, le preguntaría, Julián, Lucía, ¿qué pasa con el dinero, con la plata que ahorras? Crece, papá, crece. Entonces, dependiendo de las diferentes etapas que tienen los niños, yo sí creo que es importante enseñarles que hay un dinero para gastar y hay un dinero para ahorrar. En la medida que uno vive por debajo de sus capacidades, va a estar tranquilo. Cuando uno vive por encima de sus capacidades es donde la cosa se complica. Si te ganas 2, 3, 10, lo que sea, millones de pesos al mes, uno tiene que vivir por debajo de sus capacidades. Entonces creo que hay que comenzar a hablar con los niños de eso. Y en la medida que ellos comiencen a manejarlo, desde monedas de monopolio, como cada uno lo quiere hacer, frijoles, lo que sea, y de esa forma también enseñamos a gastar. Entonces cuando a mis hijos les comenzamos a dar unos poquitos pesos de ahorro semanales, le decimos cuánto te vas a gastar y cuánto vas a ahorrar. Y sobre lo que se va a gastar, él puede comenzar a darse gustos, porque también hay que vivir la vida ahora. ¿Qué tal todo para cuando tenga 70 y qué tal que no llegue? Entonces también entender mucho el tema del gasto. Yo creo que ese es un gran comienzo, y en la medida que eso vaya evolucionando, creo que podemos comenzar a contarle que el dinero que se ahorra crece y cómo crece. Pero creo que a veces lo complicamos de más y queremos que hacer que el niño se vuelva emprendedor y vender todo. Luego ya, a la medida que haya un poco más de años, creo que uno puede utilizar las vacaciones, unos días para que alguna cosa que les guste hacer puedan ganarse unos pesos adicionales. Si ya se leyeron un libro que les gustó, pues ¿por qué no vender el libro muy barato a un amigo que no se lo haya leído, que lo cuide para poderlo vender? No sé, ahí podemos hablar de muchos temas muy bonitos, muy tranquilos, y dejando a los niños vivir su niñez y su juventud, porque después cuando se vuelve uno grande tal vez pierde mucho de esos niños que es tan lindo, ¿no? A mí me encanta pensar en cuando estoy con mis hijos, los veo a los ojos y digo, Dios mío, todo lo que nos enseñan, ¿no? Es increíble lo que nos enseñan esos niños. Son unos elementos ahí que ahí puedo profundizar. Hay un tema bien grande lo que tengo muy además alrededor de su evolución pedagógica, ¿no? Es diferente cuando no saben leer que cuando saben leer, es diferente cuando saben sumar. O sea, a medida que ellos van creciendo en ese conocimiento, pues uno puede comenzar a incluir diferentes elementos de finanzas y de plata, pero dejémoslo ser niños también. Yo tengo una experiencia cuando yo era más joven y mis padres me abrieron pues mi primera cuenta, pero pues yo pues era niño, ¿no? Pero esa experiencia fue muy grande, la recuerdo muchísimo porque fue algo que marcó mucho también mi niñez, de ser niño pero tener una cuenta de ahorros, y ahí el dinero que ingresaba de cualquier manera pues yo sabía que estaba ahí en ese banco custodiado. ¿Lulo tiene esa posibilidad para los niños? Sí, ahí tenemos un tema de Colombia que es importante dejarlo claro, que
cuando tienes menos de 14 años, tiene que ser una cuenta donde tu custodio de alguna forma es el dueño de la cuenta. Entre 14 y 18 ya puedes tener una cuenta bancaria. Entonces, estamos en ese desarrollo en este momento. Estamos en la siguiente etapa de evolución de producto. Pero sí tenemos diferentes bolsillos, y en los bolsillos uno pone el bolsillo a nombre de quién es, y le puedes poner a nombre de tu hijo. Entonces realmente así lo tenemos hasta ahora. Mis hijos son chiquitos, pues en su edad, entonces en este momento lo tenemos de esa forma. Pero sí creo que tenemos que todos, y los diferentes bancos lo tienen realmente, abrazar y entregar una cuenta a sus hijos. Yo creo que eso pasa ya cuando saben sumar y pueden leer, ¿no? Pero sí, lo tenemos en los bolsillos, y la verdad creo que es un tema que como industria tenemos que abrazar, educar a nuestros hijos, acompañar a los colegios, acompañar a las universidades. Hace muy poco, hace un par de semanas, di una charla a alumnos que estaban pasando del colegio a la universidad. Comencé a hablarles de esto, que es un neobanco, cómo funciona un banco tradicional, pero de un lenguaje absolutamente del día a día, y fue muy bonito. Creo que es importante darnos cuenta que el dinero no hay que endiosarlo, pero tampoco hay que demonizarlo. Es un tema, es una realidad, y siempre digo que en el supermercado las lentejas se pagan con plata. Entonces, al final, sí tener medios económicos que te den tranquilidad y capacidad de toma de decisiones, pues es un tema relevante. Ignacio, has mencionado que las equivocaciones son más valiosas. Creo que compartimos eso totalmente, porque siempre, y ahorita por el tema de las redes, pues todo el mundo lo sabe hacer perfecto, ¿cierto? Y casi nadie se atreve a salir y a decir, venga, también se cometen errores. De los errores es donde hay un aprendizaje. No necesariamente tienen que ser mis errores, puedo aprender de errores de otras personas. Que a través de la experiencia, las vivencias que usted ha tenido, en base a eso, ¿qué consejo le puede dar a los emprendedores que están en este momento viéndonos y dicen, bueno, me interesa mucho que me den ese consejo basado en qué no se debe hacer? Tanto para conversar, hombre, qué buen punto. Pues mira, yo me gustaría más hablar de consejos, hablar de reflexiones. Yo creo que no todas tienen que ser válidas, pero tal vez te diría 3 que para mí han sido muy relevantes. Lo primero es que cuando uno está más joven, o uno como que quiere emprender muchas veces por hacer plata. Entonces, quiero hacer plata y quiero crecer negocio. A mí me parece que es muy bonito emprender en algo que realmente te apasione. O sea, que tomarte un momento para hablar contigo mismo, que uno muchas veces con la persona que menos habla es con uno mismo, y decir, oye, ¿yo qué quiero? ¿Qué me apasiona? Y en cada área, cualquiera que te apasione, estoy seguro que hay un gran emprendimiento. Entonces, lo primero es no hacerlo por plata, sino ojalá hacerlo porque realmente te apasiona y quieres transformar eso en el mundo, en ti mismo, en tu comunidad. Lo segundo, sin lugar a dudas, es que hay que pensar en con quién lo vas a hacer. Lo hablábamos ahora en términos de equipo. Con quién vas a estar es muy importante, que ojalá abrace ese propósito, le brillen los ojos cuando hablen de ese propósito, cuando le estén algún día una noche, 11 de la noche, y tú, no, pero sigamos, porque uno le brillan los ojos y quiere seguirle dando. Entonces, con quién trabajas es muy importante, te asocies o los contrates, inclusive los mismos clientes, proveedores, alguien que realmente esté contigo en eso. Y creo que lo tercero es importante soñar con una dosis de realidad. Y en esa dosis de realidad existe la caja. Hay que saber que no tengo unos centavos, entonces hay que mirar cómo la caja realmente hace que la empresa pueda madurar. Muchas veces queremos hacer todo tan rápido y todo tiene un proceso. Hablábamos de las semillas, ¿no? Al comienzo, ¿no? Entonces lo tercero es dar con mucha ambición, pero darse cuenta que hay unas etapas que hay que pasar, muy rápidas, volverse unicornio, lo que quieran. Lo vi muy cerca de Rappi, Simón Borrero, un gran emprendedor de este país, un líder enorme, pero siento que hay que darse cuenta que hay unas etapas. Entonces, esos 3, propósito, equipo y soñar con una dosis de realidad. Ignacio, déjenos cómo, si alguien quisiera contactarlo, alguien que nos vea, un profesional emprendedor, quiere contactarlo, ¿en dónde lo contacta? ¿Cuáles son las redes sociales de Lulo, por supuesto, de sus emprendimientos? Bueno, ahí nos vas a ver, estoy en LinkedIn y estoy en Instagram, en ignacio.giraldoardila. Ahí ves Lulo, también estamos como Lulo App en Instagram y en LinkedIn. Autonomistas,
Lo vas a ver en Instagram. Nicolás Quintero, que es mi co-founder en Autonomistas, hemos hecho este tema maravilloso juntos. Lo vas a ver en LinkedIn. Y hay un emprendimiento muy bonito que estamos trabajando, que son la colección Montés de hoteles, que son hoteles de naturaleza y de turismo regenerativo, que se llama Colección Montés Ecolodge en Instagram. Entonces ahí hay varias formas, y si de alguna forma puedo acompañarlos en algún tema, siempre creo que la medida que nos ayudemos entre todos y generemos bienestar y abundancia para todos, pues el objetivo es que a todos nos vaya bien. Y contigo, Edwin, estoy demasiado agradecido contigo. Qué buena conversación la que acabamos de tener. Con mucho gusto. Hablando de Ignacio, de propósitos, le decimos acá continuamente en este espacio, con que logremos cambiar y llegarle al corazón a por lo menos uno en este espacio, ya nuestro propósito está siendo cumplido. A todos esos emprendedores que se sienten solos a veces, que piensan que de pronto el problema lo viven solo, pero pues no. Somos seres humanos que cometemos errores, que el error pues también es válido, y que emprender pues es una alternativa que para el país le conviene además muchísimo. Así que el agradecimiento, Ignacio, es más bien para ti por darnos estas experiencias humanas a toda la comunidad de emprendedores. Qué maravilla, con lo que acabas de decir es, no busques una buena persona, sé una buena persona, y con eso creo que ya sumamos mucho. Qué maravilla de conversación. Muy buena frase, así se llamará el episodio, Ignacio. Muchas gracias. Gracias, estén bien. ¿Disfrutaste de este episodio tanto como nosotros? Ojalá el contenido te inspire y sea una guía valiosa en tu camino como emprendedor. Nos encantaría que nos acompañes en nuestras redes sociales y que nos escuches en las principales plataformas de streaming para que descubras más episodios. Te esperamos.